mensaje de hoy es sobre familias. Entonces, el nombre del mensaje es Una familia de Navidad. En los Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. ¡Wow! ¡Qué promesa tan grande, ¿verdad? Tu fidelidad puede empezar una reacción, en inglés decimos chain reaction, una reacción de cadena que motiva muchos factores para adelante, que eventualmente va a causar que el llamado de Dios se extiende a toda tu familia. Dices, Pastora Sandra, eso es una fantasía. No, acabamos de leerlo, ¿ok? Si tú crees, no solamente tú, pero toda tu casa, ¿ok? Dios quiere usar tu familia, no nomás los que ves aquí trabajando, pero en cada familia Dios tiene un propósito, un llamado, algo bastante especial para tus hijos, tus nietos, tu familia extendida. Créelo, porque la Biblia así nos enseña. Así que anímate, que Dios tiene algo bastante especial para tu familia. Tal vez no es para predicar detrás de un púlpito o dirigir músicos o tocar o cantar o pintar, pero es algo especial donde Él te ha sembrado, que es ungido de Dios para producir gloria al Señor y llenar tu vida y la vida de tus hijos y nietos y familiares con dicha y con propósito. La Biblia repita y repita y repita, Antiguo y Nuevo Testamento, el ejemplo de cómo Dios llama familias enteras, ¿ok? Y tiene un propósito especial para ellos. Dios ha extendido su llamado, su unción, su poder manifestado en familias desde el principio del tiempo. ¿Ok? Adán y Eva. Y luego vamos a Noé y su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Toda familia. Luego vemos a Abraham y Sara y el linaje de la sangre de ellos que todavía nosotros con nuestros ojos en las noticias estamos viendo que existen, que están sacudiendo la planeta con el pacto que Dios les dio, ¿ok? Hay Isaac y Rebeca, hay Jacobo y los 12 grupos de los hijos que formó la nación de Israel. Hay Moisés, pero no solo, con su hermana Miriam y también su hermano Aarón. Y nosotros vemos el patrón de cómo Dios se manifiesta, Dios bendice, Dios mira y llama y obra adentro de familias. Yo sé que muchos de nosotros tenemos familiares que no conocen a Jesús en una real relación y a veces nos desanimamos o nos sentimos fuera de la familia porque no comprenden nuestro amor y fervor por el Señor. Pero no se desanimen, no tiren la toalla. Ampárense sobre la palabra de Dios que es para tu familia. Y sigue orando y orando y viviendo tu fe delante de ellos. Cuando nosotros vemos la familia de Jesús, es muy interesante que vemos los llamados y cómo ellos se juntaron para apoyarse mutuamente y esparcir las buenas nuevas. Amén. Ok. La Biblia nos dice lo que nosotros necesitamos saber para tener relación con Dios. Pero faltan muchos datos y detalles de las vidas de las personas importantes en el tiempo de Jesús, su familia extendida,
Y está bien, hay muchos detalles que no están escritos en la Biblia. Pues Lucas lo dijo, si lo hiciéramos no habría un fin de todos los libros. Pero nosotros tenemos que aceptar que lo que está limitado en los detalles de esas personas en la Biblia, está bien, porque nosotros vivimos por fe, no por solamente datos, informes. Y es una medida para nuestra fe no saber muchos detalles en la Biblia, pero hay bastantes documentos de los tiempos tempranos de la vida de Cristo y del desarrollo de la iglesia que no son incluidos en nuestros 66 libros en la Biblia, pero son de gran valor histórica, ¿okay? Que nosotros y personas como yo o tú podemos leer y estudiar, que nos dan informes tanto de gente judía, no convertidos, que escribieron de aquellos tiempos, y también de grandes personas. No estoy hablando solamente de la apócrifa o los libros extras que la Iglesia Católica incluye en su Biblia, que nosotros respetamos, pero no fueron incluidos en los 66 libros aprobados por los líderes del siglo III, siglo IV para nuestra Biblia. Pero son buenos porque tienen muchos datos y informes de personas que vivieron y cómo hicieron, dónde fueron a trabajar después. Nosotros por leer la Biblia no sabemos que Tomás, el que dudó y luego fue convencido después de la resurrección del Señor. La Biblia no nos dice que él fue el instrumento que Dios usó en la India, ¿ok? Para evangelizar India. Pero tenemos otros libros escritos por grandes personajes de aquellos siglos 2, 3, 4 que nos indican y nos dan informes. Nosotros tenemos una pareja aquí en la iglesia de India. Y cuando yo le pregunté, digo, ¿usted en algún tiempo fue hindú? Y dijo, no, pastora, nunca. Digo, nosotros somos cristianos. Mi papá es cristiano, mi abuelo es cristiano, mi bisabuelo es cristiano. Después, por los siglos, dijo, nuestra iglesia lo fundó el apóstol Tomás. ¡Wow! Oh, mis respetos, ¿ok? Pero hay cosas que nosotros podemos aprender, y de eso voy a hablar un poquito. Nosotros por medio de esos documentos sabemos que Jesús tuvo abuelos y quién eran sus abuelos, ¿ok? Por medio de María, sus abuelos eran Santa Ana, y su marido Joaquín, los abuelos de Jesús, que ciertamente Jesús tuvo que pasar bastante tiempo con ellos, creciendo, muy lindos. Pero eventualmente Joaquín, el marido de Ana, papá de María, abuelo de Jesús, murió. Y Ana, y eso es verificado por muchos libros históricos, Ana se volvió a casar y se casó con un hombre llamado Cleofas, que era pariente de Joaquín, y tuvo una hija, Ana, Santa Ana, con Cleofas, y llamó a esa hija María. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, vas a ver, se menciona 3 o 4 Marías allí, ¿ok? Y a veces te confundes, no sabes quién es quién. Pues cuando ella se casó con Cleofas y tuvo una hija y lo llamó María. Y ella está conocida en la Biblia como María Cleofas. En Juan 19, 25 dice, junto a la cruz de Jesús estaban, no, olviden, no lo están poniendo,
créame, ok. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Y para mí eso es tan bello porque era muy tenso el ambiente al pie de la cruz de Cristo, ¿ok? No era nada seguro de lo que podía pasar. Por eso los discípulos estaban temerosos por sus propias vidas. Por eso Pedro negó conocer al Señor, porque era tensa la situación. Mas nosotros vemos que María tenía el apoyo de su hermana, su media hermana. Compartían la misma madre, ¿ok? Era su media hermana y esta María de Cleofas, hermana de María la Virgen, madre de Jesús, tuvo valor adentro de ese ambiente hostil para estar al pie de la cruz y dar su presencia, apoyo y duelo juntamente con su hermana. Familias son importantes. Y según los documentos de Jerome del siglo IV, él era un traductor de la Biblia, él lo tradujo a latín, y se llama el Vulgata, esta Biblia que por siglos fue usado por la Iglesia Católica y fue gran instrumento para la traducción a la Septuagint y después en inglés, St. James, Santiago. Okay. Murió Cleofas y Ana, Santa Ana, se casó 3 veces y el siguiente marido era Salom. Y la Biblia dice que María Salom era muy prominente en la vida de Jesús. ¿Cómo? Bueno, Ana y Salom también tuvieron una hija y también Ana la llamó María. Eran 3 Marías, hijas de Ana. Madre de Jesús, María Cleofas y ahora María Salom. María Salom se casó con Zebedeo, ¿recuerdas a él? Y él tuvo con ella 2 hijos, Santiago y Juan. Santiago el mayor. Hay 3 Santiagos en el Nuevo Testamento. Uno es este hijo de la hermana de María, Santiago el mayor. Y luego vamos a hablar del menor. Pero el mayor no quiere decir que era mejor, quiere decir que era más grande de estatura y más grande de edad. Y luego nombran a Juan el apóstol como el menor. Y el menor no quería decir que era de menos, sino que era más joven y más bajito de estatura. Por eso se distinguen. Pero los hijos de Zebedeo y María Salom eran bastante usados para Dios y llegaron a ser discípulos de Jesús y eran primo hermanos de Jesús. ¿Despiertos? Estamos hablando de la importancia de familias y cómo Dios obra en familias, no solamente en el Antiguo Testamento, pero en la historia del Nuevo Testamento. Y Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y ánimo, Él quiere manifestarse en tu familia. Repito, no tires la toalla. No pienses que tú eres el único que va a ser salvado. Dios va a obrar, pero tienes que mantenerte en fe y oración y en servicio, en actitud que refleja la belleza del plan de Dios. En Marcos 6:3 dice que vinieron gente hablando de Jesús y dijeron, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? ¿Acaso no es el hermano de Santiago,
ahí es Santiago el menor, Santiago, de José, de Judas, no Judas traidor, pero el pequeñito de los hermanos, y de Simón. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Interesante. Bueno, en la religión cristiana hay diversas opiniones, ¿ok? Algunos cristianos evangélicos y protestantes aceptan que María tuvo más hijos con José después de tener a Jesús por medio de la unción del Espíritu Santo, siendo virgen. Y que esos son nombres de esos hijos, que eran medios hermanos y hermanas de Jesús, que crecieron todos en la casa de María y José en Nazaret. Son 4 y por lo menos 2 hermanas, porque es plural, y con Jesús son 7, 7 niños en casa, una casa bastante robusta. Te puedes imaginar si tú eres Santiago el menor y María te dice, ¿cómo no puedes ser como tu hermano? ¿Por qué no te portas como tu hermano? ¿Por qué no, no limpias y trabajas como tu hermano? Con razón, él no creyó que Jesús era el Mesías. Para él no podía aceptarlo. Hasta después de la resurrección de Jesús, cuando Jesús aparece a Santiago el menor, él se convierte y llega a ser uno de los principales líderes en Jerusalén. Y Santiago el mayor fue a España y evangelizó en España. Pero el menor, fue grande en la iglesia en Jerusalén. Hay otros, que creen que esos hijos eran hijos de José, antes de casarse con María, y ponen a él como viudo. No sé dónde agarran eso, porque no lo he leído en ningún documento histórico, que él era viudo y que tenía esos hijos y era un viejito, y por eso lo casaron con una niña de 13 años. Yo tengo dificultad con eso porque no encuentro documentos que verifican esto. Pero, y los católicos, y les doy, puede ser que tienen razón, que no son los hijos de María, que María permaneció virgen, que nunca tuvo sexo y nunca tuvo hijos, y que esos hijos son primos de Jesús, porque dicen que en aquel tiempo en griego no había palabra para primo. Entonces era traducido en muchas partes de la Biblia como hermanos, queriendo decir que son familia, extendida. Si son hermanos, si son medio hermanos, si son primos, a mí me da igual. La cosa es que son familia, son familia, y Dios se manifiesta adentro de la familia. Santiago y Judas creyeron después de la resurrección que Jesús era el Mesías, y cada uno de ellos escribieron un libro muy importante en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago y el libro de Judas. ¿Qué futuro podrá tener los tuyos? Porque en el tiempo del crecimiento de Jesús nos aparecía que ellos iban a ser parte de la Sagrada Escritura, usado por Dios. No creyeron. Yo recuerdo en una porción en la Biblia dice que Jesús decidió
no ir a Jerusalén en un momento. Y ellos empezaron a echarle, ándale, tú quieres ser famoso, tú quieres que todo el mundo te conozca, vaya a Jerusalén, allí, aquí en Nazaret nadie te quiere, vaya, si tú quieres ser la estrella en Broadway, vaya a Nueva York, ¿ok? Bien sarcásticos, pero mira cómo terminaron, cómo terminarán los tuyos y los míos. ¿Ok? Entonces vemos que alrededor de 14 miembros de la familia íntima de Jesús fueron involucrados en su ministerio. Pedro y Andrés eran hermanos. Elizabeth y su hijo Juan el Bautista eran parientes de Jesús. ¿Ok? En Romanos 16:7 encontré eso. Pablo está escribiendo: saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeras de cárcel. En algunas traducciones quieren decir que esto define que eran judíos, que son judíos como yo. Pero yo lo busqué en todos los documentos en griego. Y esa palabra, parientes, kinsman, quiere decir de la misma sangre. Ahora entiendo por qué ponen de la raza judía, ¿ok? Pero dice de la misma sangre, conectados en familia, ¿ok? Y dice, y compañeros de cárcel compartieron con Pablo en la persecución cuando estuvo en la cárcel juntos con ellos, destacados entre los apóstoles, muy conocidos en Jerusalén, esos parientes de Pablo. Pero mire eso, y convertidos a Cristo antes que yo. Si tú fueras Andrónico o Junias durante el tiempo que Pablo estaba destruyendo los cristianos, que él estuvo al lado apoyando la matanza de Esteban, el primer mártir, ¿cómo te sentirías? Porque cuando Pablo se convierte, tardó tiempo en convencer a los cristianos que podían aceptar a él entre ellos, porque les tenía temor que él los iba a mandar a la muerte. Esos parientes estaban en Cristo antes que Pablo y seguramente estaban orando por su pariente tan horrible, tan horroroso, terrorista contra la iglesia cristiana. Entonces no das excusa de que los suyos están tan perdidos que nadie los puede salvar. Jesús tuvo un encuentro con Pablo, dramática, en persona, llamándolo, cegándolo, para que pusiera atención a Dios y al llamado que Cristo tenía sobre su vida. Y se convirtió en uno de los grandes de la historia cristiana. Quiero impartir para ti y para mí esperanza y enfoque de salvación y grandeza de bendición para nuestras familias, para nuestros familiares. Ok, dice, pues Dios tiene un llamado para tu familia, un propósito especial para que ellos lo puedan gozar y sentir fructíferos. Compartiendo el evangelio, hazlo en esta Navidad. Que no pase la Navidad, que no separes un tiempo con tu familia y mejor tu familia extendida, que compartes la narrativa del nacimiento de Jesús al mundo y en tu vida y la grandeza de las cosas que Él ha hecho para ti. La Biblia dice que tenemos dos cosas que tenemos que dejar a nuestras familias: una herencia y un legado. Una herencia es algo que damos, como lo pusimos en español. A ver, en español. Una herencia es lo que dejas a alguien. Un legado es lo que dejas dentro de alguien.
¿ok? Y tenemos la responsabilidad de dejar las dos cosas. Si nosotros no podemos dejar millones de pesos o dólares, sí podemos dar una herencia de el Evangelio, de compartir la riquísima bendición de caminar en el Espíritu de Dios y ser llamados los hijos de Dios. Y podemos dejar un legado por la manera que vivimos, por la manera que instruimos, por la manera que nosotros manifestamos la gracia de Dios, no solamente hacia nosotros, pero hacia los demás. Ok. Navidad empezó con María. La Biblia es muy silencioso en cuanto a la vida de María, de su personalidad, de su manera de ser. Es muy poco lo que nos da informes, pero sí nos revela hermosamente el papel grandísimo y único que ella tuvo en la encarnación. Por medio de los tempranos escritos de líderes cristianos, nosotros sabemos algo sobre sus padres y las circunstancias en las cuales ella nació. Ana y Joaquín no tuvieron hijos, estaban estériles. Obviamente, como Ana tuvo más hijas, ese era de parte de Joaquín, pero no sabían, estaban sin niños. Y los dos eran devotos judíos al templo, estaban devotos a servir a Dios en todas las maneras. Y separándose, no separando de matrimonio, pero él se separó para ir y buscar a Dios por la situación de no tener hijos. Y él estuvo orando y orando y orando y pidiendo a Dios. Y dicen en los documentos que un ángel la visitó a él y le declaró que iba a tener una hija muy especial, que iba a ser conocida como una reina que iba a impactar el mundo. Y igualmente un ángel visitó a Ana. Yo no tengo por qué dudar eso, porque los ángeles visitaban a las personas en aquellos días, como vimos con el nacimiento de Juan el Bautista. Fue Gabriel mismo que fue a anunciar eso a Zacarías. Entonces, ellos recibieron profecía, esta bendición, este decreto de parte del cielo por medio de ángeles, y tuvieron ciertamente una niña y le pusieron María. Y por 3 años estuvo en casa con ellos, y luego, como de costumbre, ellos habían ofrecido que si Dios les daba hijos, ellos iban a dedicarlos al Señor. ¿Recuerdes a Ana, otra Ana, con Samuel? La misma onda. 3 años, y luego llevaron a María a una escuela adentro de los cortes, las plazas del templo judío. Y allí ella estudió, y ellos la visitaron continuamente y la instruyeron que tuviera una dedicación total a Dios. Ellos eran fieles al templo y siempre tenían María en los servicios de la sinagoga. Ellos la instruyeron a ser sensible espiritualmente y amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces en Lucas 1 vemos como el ángel llega a María y dice, en Lucas 1:28 empezando, dice, el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Wow. Y ese favor de Dios no se ha cancelado. Es todavía vivo y dispuesto a cubrir tu vida. Y orar para que ese favor de Dios se extiende a tus hijos, a tus suegras, a tus tíos, a personas en tu
tu familia que necesitan acercarse más al Señor. Dice, ante esas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar ese saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder eso?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Hay gente que tiene dificultad con eso y tratan de explicar que no quiere decir que era virgen y etcétera, etcétera, etcétera. Porque se les hace imposible que una niña de 13, 14 años podía concebir y estar embarazada por medio del Espíritu Santo cubriéndolo. Pero si tú eres sacudida en tu fe sobre eso, entonces tienes que mirar para atrás. Si no crees eso, entonces no crees en Adán. Dios hizo un hombre sin una mujer. ¿Ok? Dios hace lo que Él quiere. Y aquí Él hace un hijo sin un hombre. Si Dios fuera como nosotros, estuviéramos hundidos. Pero Él es otro que nosotros. Y las cosas que nosotros no podemos comprender con nuestra razón y lógica es porque ya estamos tocando a Dios. Y Dios es mucho más allá de nuestra lógica, de nuestra razón. Yo quiero que sea mayor que mi capacidad de analizar, estudiar, entender algo. Y entonces así María actuó en fe. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí tienes la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Wow. Hay varias cosas allí, varias cosas muy importantes. Hubo muchísimas niñas, señoritas, vírgenes, judías, dulces, porque no fueron escogidas, porque María fue escogida, porque todo empezó con ella. María tenía el favor, estaba escogida, la sacaron de la multitud y cubierta con la gracia de Dios por un propósito. Esa unción del Espíritu Santo está disponible para estar sobre tu vida y sobre la mía, para producir fruto que es imposible producir sin esa unción del Espíritu Santo. Podemos hacer y vivir en una manera sobrenatural. A veces tenemos que vivir en lo natural, pero sobrenatural en los momentos de un propósito de Dios. Unos milagros que suceden. Dice que ella era perturbada cuando escuchó esas palabras de Gabriel. Esos informes empujaron su mente a los límites de María. Pero ella era tan sensible espiritualmente y con tanta inteligencia espiritual que ella creyó. En contraste,
cuando Gabriel fue con Zacarías a decir casi lo mismo, decía, Dios te va a dar un hijo y tu esposa Elizabeth va a estar embarazada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo respondió el sacerdote Zacarías? Dijo, ¿cómo sé que no me estás mintiendo? Una vez en mi vida tuve alguien que trabajaba conmigo que me dijo eso. Y yo sabía que eso era el fin de nuestra caminada en ministerio juntos. Yo no puedo trabajar con alguien que cree que soy mentirosa. No van a tener respeto para el liderazgo. Gabriel se molestó y dijo, yo soy Gabriel. Yo estoy en la presencia de Dios y Dios me dio ese mensaje para traértelo. ¿Y tú me estás contestando así? ¿Cómo sé que eso va a suceder? ¿Cómo sé que no estás mintiendo? Y Gabriel dijo, mudo estarás. Nadie quiere escuchar tu boca. Ten cuidado. Estamos hablando de cosas tan especiales que todavía están funcionando, no del grado que vamos a tener hijos sin hombres o nada de eso, pero lo que Dios ha sembrado en ti, tenle respeto, tenle cuidado, tenle honor, tenle reverencia. ¡Ja! Y ángeles que tal vez no ves, da gracias a Dios por su presencia en tu vida. Nunca digas nada sonso como lo dijo ese sacerdote. ¿Cómo sé que no estás mintiendo? En contraste, ¿qué dijo María? ¿Cómo se va a suceder? Yo creo en el mensaje, yo creo que este es para mí, pero ¿cómo se va a suceder? Es muy diferente. Nosotros queremos ser como María. María dijo, ¿cómo Dios va a hacer eso? Ella desata su fe para una belleza de futuro que está delante de ella. María estaba dispuesta a aguantar reproche por estar embarazada sin estar casada. Y ella confió que Dios era el arquitecto de su vida. Y eso es nuestro llamado en esta Navidad, de representar bien al Señor. Ella no fue escogido accidentalmente y eso es nuestro ejemplo, lo que Dios está pidiendo de nosotros. Puede ser que tú no vienes de una grande y bendecida familia, pero tú puedes empezar uno. Tú puedes empezar uno. Esa narrativa de Navidad que tanto gozamos y tanto creemos empezó con María, una niña de 13, 14 años. La narrativa de Dios en tu familia empieza contigo, empieza conmigo. Yo recibo ese reto. Yo voy a ir a mi familia, a quien quiero mucho, pero no es sin problemas, no es sin tener que manifestar una generosidad que no tendré que dar si estoy aquí a mi medida. No sé exactamente cuál sea tu circunstancia, pero dé atención a las cosas pequeñas esos días, esa semana que entras viviendo con tu familia. Busca las situaciones y detalles pequeñas donde tú puedes manifestar el amor de Dios. Dar gracias a Dios por las pequeñas oportunidades. No estés quejando que no te dan más. No me dan más tiempo, no me dan más atención, no me dan más regalos, no me dan lo que yo necesito. ¿Qué es eso? Eso no es el Espíritu de Cristo. Nosotros tenemos que poner atención a las bendiciones pequeñas y enfocar sobre eso. Si tu pariente hace 99 cosas malas, pero hace una buena, pon tu atención en esta detallita buena y glorifícalo. Ponga atención a eso
para que tú estás llamando a ellos la potencial que Dios tiene adentro de sus vidas. Si haces eso, la Biblia dice que eso dará lugar a cosas más grandes, más unidad, más grandes bendiciones fluyendo aún hacia ti, ¿ok? Crea un hogar de paz, crea un hogar de bondad, crea un hogar y un ambiente de generosidad y crea recuerdos preciosos. Yo estaba en Walmart y comprando unos regalitos para niños y vi un libro, The Night Before Christmas, $5. Le dije, Norman, cómpremelo. Y dijo, ¿por qué lo quieres? Le dije, porque mi mamá, antes de ser misionera en México, ella hizo una presentación de esa poema por memoria, muy dramática, en un teatro. Y yo lo recuerdo que ella llevaba un vestido de gala de terciopelo azul y seda. Yo creía que ella era la persona más hermosa que Dios había creado. Y cuando yo vi ese librito, y dije, yo lo quiero. Se me enchinó los brazos, porque era un recuerdo precioso de mi madre. Crean esos recuerdos preciosos. Tus hijos lo merecen. Tus hijos lo merecen. Jesús está viendo qué parte puedes tú tener en el llamado de Dios sobre tu familia. Hay gente de gran valor en tu familia. Cuando estás con ellos, yo lo voy a hacer, y algo me irrita, algo me impacienta, algo me hiere, voy a decir, Sandra, ella, él, son muy valiosos para Dios. ¿Qué privilegio tienes de estar en esta familia y conocer a esas gentes de tanto valor? What's neglect? Huh? Don't neglect. No niegas. No seas negligente. Ahí está. No seas negligente de reconocerlos, honrarlos, amarlos. No quiero asustarte y no estoy profetizando nada negativo, pero es la plena verdad. La Biblia dice que hoy es lo que tenemos. Uno no sabe si vas a tener ese mismo privilegio, esa misma familia el próximo Navidad. Esta es la Navidad que tienes. No seas negligente ahora para que estés lleno de resentments, regrets, remordimientos mañana, diciendo, ¿por qué me exploté? ¿Por qué me irrité? ¿Por qué me fui a esconder en vez de quedar ahí platicando con gente que no me gusta? Porque yo, como María, soy el primer paso a veces para que la salvación del Señor llegue no solamente a mí, pero a mi casa. Gracias por visitar nuestro canal. Escanea el código KIR para conectarte. Te invitamos a dejar un like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. No olvide hacer clic en el botón de notificación para que puedas saber cuando está aquí nuestro próximo video.